19 de septiembre se convirtió en una fecha muy especial para los mexicanos, en la que nos gustaría insultar un poco a Francisco González Bocanegra por haber puesto en la letra de nuestro himno "y retiemble en sus centros la tierra", pues precisamente cada vez que se acerca esa fecha estamos con el miedo constante de que un terremoto vuelva a sacarnos un susto. Y razones no faltan, pues precisamente esto ya ha ocurrido en 3 ocasiones: 1985, 2017 y 2022. Cosa que nos pone a pensar si realmente México tiene muy mala suerte o es que hay algo detrás. ¿Realmente hay algo de misterio alrededor de esta fecha o no es más que una serie de tristes coincidencias? ¿Cómo cambió nuestra vida a raíz de estos sismos? El día de hoy vamos a intentar resolver estas preguntas. Mi nombre es Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, como el 19 de septiembre cambió nuestras vidas. Es sumamente llamativo que para el 19 de septiembre del 2017, un escenario como el de 1985 nos parecía muy lejano. Sabíamos que había ocurrido un sismo que había sacudido el centro y el sur del país, pero lo poco que conocíamos era a través de los documentales de televisión, las experiencias de nuestros abuelos y nuestros padres y por supuesto algunos datos que nos obligaban a investigar en la escuela. Había ocurrido a las 7 horas con 17 minutos, tuvo una magnitud de 8.1 grados, una duración de 2 minutos y su epicentro se localizó entre los estados de Michoacán y Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas, a unos 15 kilómetros de profundidad, y se había originado por el choque entre las placas norteamericana y de Cocos, cosa que lo convierte en un sismo de subducción. La región más afectada fue la Ciudad de México, debido a la densidad poblacional que tiene y al tipo de suelo sobre el que está. Recordemos que la capital está ubicada sobre lo que era antes un lago, y si bien el agua ya no está, el subsuelo sigue absorbiéndola, cosa que lo vuelve inestable, vulnerable a movimientos sísmicos, y lo podemos notar por los múltiples edificios antiguos que se han hundido con el pasar de los años. Ahora bien, la cosa más importante que todos recordamos fue la enorme devastación que ocasionó. Tan solo en la capital derrumbó entre 300 y 500 edificios, muchos de gran importancia y popularidad, como lo eran el Hospital Juárez, una gran parte del conjunto habitacional de Tlatelolco, los edificios de las costureras, el Conalep Valderas, varias vecindades en Tepito y el emblemático Hotel Regis. Por supuesto que esto implicó una enorme cantidad de víctimas, de las cuales aún hoy no tenemos cifras precisas, pues cada fuente varía entre 2.000 y 40.000 decesos en las estimaciones más pesimistas. Eran tantos que el Parque del Seguro Social, uno de los más importantes estadios de béisbol de la época, funcionó como morgue para que la gente pudiera reconocer a sus familiares. De igual forma, muchos recuerdan que este sismo demostró la incompetencia del gobierno en turno, el del priista Miguel de la Madrid, quien actuó tardíamente, utilizó al ejército para resguardar edificios derrumbados y no para rescatar víctimas, rechazó la ayuda humanitaria y siempre omitió en su discurso las cifras de fallecidos, inclusive minimizando las víctimas que habían caído en Michoacán y Guerrero, cosa que el pueblo le recriminó unos meses después, en la inauguración de 1986, abucheando su discurso de bienvenida y, según algunos, ocasionó la pérdida de votos en las elecciones de 1988 para el sucesor de su partido, Carlos Salinas de Gortari, quien terminaría ganando de forma polémica en un muy posible fraude que se conoció como la caída del sistema electoral de 1988. Sin embargo, el recuerdo más presente que todos tienen fue la de la solidaridad que mostró el pueblo mexicano, pues ante la inoperancia gubernamental, quien encabezó las labores de búsqueda y rescate durante el siniestro fue la población civil. Nos regalaron anécdotas conmovedoras como la de los niños del milagro, que eran bebés rescatados en el Hospital Juárez, y las acciones de muchos de estos ciudadanos derivaron en la creación de instituciones como los Topos de Tlatelolco, un grupo de voluntarios que ayuda a rescatar personas en zonas de desastre en México y el mundo. Debido a lo lejano que nos parecía aquel escenario, estoy seguro de que muchos de nosotros, que no nos tocó vivirlo, le dábamos poca importancia o poca seriedad al simulacro en 2017. Y algunos más jugaban y decían aquella frase de "falta que ahorita tiemble". No se hagan, yo sé que al día siguiente muchos andábamos así. Y es que precisamente nadie pensaba que aquel día el escenario volviera a repetirse. Un sismo de magnitud 7.1 con duración de alrededor de 90 segundos se dio a las 13 horas con 14 minutos, 2 horas y cuarto después del simulacro.
Su epicentro se ubicó a 57 kilómetros bajo el estado de Puebla, teniendo como origen una fractura de la placa de Cocos bajo la norteamericana, lo que se convierte en un sismo intraplaca, pues no se localizó cerca del límite entre ellas, sino varios kilómetros dentro. Tal como en 1985, el terror se apoderó de la población. La gente no sabía ni qué estaba pasando ni conocía la magnitud del desastre, aunque algunos ya lo intuían y los medios de comunicación masiva y las redes sociales nos permitieron conocer el impacto de la tragedia con mucha inmediatez. Alrededor de 50 edificios habían caído, en su mayoría edificios habitacionales, de oficinas e instituciones educativas, como el famoso Colegio Rebsamen y la Secundaria Técnica 17, y con el pasar de los días comenzaron a conocerse las diferentes cifras de fallecidos, mismas que llegaron hasta los 369. Vaya, un gran cambio, si lo ponemos en perspectiva con el de 32 años antes. Y es que es muy curioso porque precisamente la tragedia no fue tan grande como aquella época, y hay varias razones para ello. Algunos lo argumentarán directamente al hecho de que fue un sismo de menor magnitud, otros contemplarán la cuestión de la distancia, sin embargo este fue más cerca. Entonces, ¿por qué no hubo más víctimas y devastación? La tragedia de 1985 motivó a varias reformas oficiales como las relacionadas con el nuevo reglamento de construcciones de la Ciudad de México, publicadas apenas unas semanas después. En este se contemplaba que todas las nuevas construcciones debían contener una estructura que resistiera movimientos sísmicos y que las diseñadas para contener un considerable número de personas contara con salidas de emergencia. Las labores de rescate y los estudios que se realizaron posteriormente derivaron en la creación de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, misma que diseñó una serie de medidas y planes de acción para prevenir y actuar con respecto a una situación adversa, además de coordinar los simulacros que se llevan a cabo cada 19 de septiembre, y desde hace un tiempo, un par de veces al año. De nuevo, la ciudadanía se encargó de realizar las acciones de búsqueda, rescate y acopio de víveres, pero en esta ocasión no estuvo del todo sola. Además de los topos de Tlatelolco y los servicios policíacos, médicos y militares, nuestra nación tuvo el apoyo de diferentes países que enviaron grupos de rescate, cuerpo médico y víveres también. Sin embargo, aún con todas estas medidas de prevención, es curioso que todavía el terremoto haya derrumbado tantos edificios. Pues bueno, esto tiene una explicación. Muy lamentable si me lo preguntan, al igual que muchas otras cosas que empezaron a ocurrir con el pasar de los días. Según un estudio realizado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, basado en la autopsia realizada a 20 edificios de más de 300 dañados cotejados en su base de datos, llegó a la conclusión de que la mayoría de estos no cumplían con los reglamentos básicos establecidos a raíz del sismo de 1985, y que las autoridades lo sabían y aún así autorizaron su construcción. Evidentemente todos sabemos por qué. De igual forma se detectó que muchas de estas construcciones habían sido modificadas durante su edificación para ampliar el margen de ganancia y que varias autoridades estuvieron coludidas con empresas inmobiliarias para tapar las deficiencias. En el estudio se incluyó el trabajo que realizaron investigadores del Instituto de Ingeniería del UNAM, que ya en el 2006 advertían que varios edificios construidos después del 2004 representaban un riesgo debido a que no cumplían con las medidas mínimas de seguridad. Por otro lado, los medios de comunicación y las redes sociales, si bien sirvieron para informar a la población de lo que pasaba, e inclusive localizar a personas desaparecidas, también nos mostraron el oportunismo de mucha gente. No fueron pocas las noticias de personas que robaban víveres que estaban destinados a los afectados. Tampoco fueron pocas las personalidades de internet que lucraron con la tragedia, con supuestos programas llenos de polémica o reportando desde el lugar de la tragedia y compartiendo desinformación. Y hablando de lucrarse, fue lamentable la forma en que la televisión inventó historias para seguir siendo relevante. El caso de Frida Sofía, no la hija de Alejandra Guzmán. Otra Frida Sofía es el más claro ejemplo. Aprovechando la imagen que había del Colegio Rebsamen, uno de los edificios caídos y que no cumplía con los protocolos de seguridad, crearon una historia en torno a una niña que jamás existió, y cuando se reveló la mentira, solo se lavaron las manos y echaron la culpa a los rescatistas. Esto revivió el recuerdo de aquellos que vivieron el sismo de 1985, cuando el nombre de un niño, conocido como Monchito, hizo eco nacional al supuestamente haber quedado atrapado en una vecindad del centro histórico. Al pasar los días, las labores de búsqueda y rescate comprobaron que este niño jamás existió, pero el periódico El País había cubierto la noticia por bastante tiempo. Aguanta. Estoy seguro de que muchos de ustedes en sus casas se habrán llegado hasta esta parte, esperando que yo les responda si hay alguna razón por la cual esto ocurre, que en una misma fecha pero de diferentes años
ocurran movimientos sísmicos. Hay algunos que tienen la teoría de que esto tiene que ver con ciclos de las placas tectónicas, otros un poco más conspiranoicos hablan inclusive de armas del gobierno o experimentos, y por supuesto no faltan aquellos que, utilizando ciencia alternativa, pseudociencia, dicen que esto tiene que ver con las energías negativas que emanamos ese día. Estas respuestas no tienen ningún sustento, no tienen ninguna base científica, por lo que no pueden ser la respuesta válida. Por más decepcionante que esto sea, no hay una razón especial por la que ocurran estos sismos. Según investigaciones del UNAM y del Servicio Sismológico Nacional, no es más que una coincidencia ocasionada por la probabilidad. Y si bien esa probabilidad es baja, la realidad es que sigue estando muy presente. Para empezar, recordemos que México se encuentra en una zona sísmica. Tenemos placas tectónicas aquí, 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 y aquí también. Lo que se traduce en más de 14,000 sismos registrados a lo largo del año, principalmente en la zona del Pacífico. Y si bien son constantes, siguen sin ser predecibles, pero también es posible que la coincidencia de fecha se vuelva a dar. A final de cuentas, con un promedio de más de 40 sismos por día, hay rango para que esto ocurra de nuevo. Sin embargo, todo esto, y también hay que destacarlo, ha producido un efecto de paranoia colectiva en los mexicanos, quienes esperamos septiembre no solo con las ganas de comer harto pozole en las fiestas patrias, sino con miedo a cualquier alarma y con la constante preocupación de que pueda volver a temblar. De hecho, muchos piensan que es precisamente septiembre el mes en que más tiembla, pero esto tampoco es cierto, no es más que una simple percepción. Ahora, hay varias cosas al respecto de este sismo que de igual forma se pueden recuperar. La primera es que efectivamente ahora somos mucho más conscientes y responsables al respecto de los sismos, nos los tomamos más en serio, y la cultura de prevención se ha desarrollado un poco más. Y si bien al día de hoy no podemos predecir aún los sismos, lo que sí podemos hacer es seguir previniéndonos para cuando eso ocurra, siguiendo los protocolos correspondientes, teniendo nuestros documentos importantes a la mano y por supuesto que resguardando víveres en caso de necesidad para nosotros y para otra gente. Y hablando de cosas positivas, me gustaría ahora recordar aquellas grandes lecciones que estos sismos nos dejaron y que nos hacen recuperar un poco de fe en la humanidad. Para empezar, nos enseñaron que aún existe algo de solidaridad y corazón en la gente. La población aún arriesgaría su vida por salvar a los demás en caso de necesidad, y no nos la pensaríamos mucho en extender la mano a quienes sufran, brindando apoyo y víveres, aun cuando no sean nuestros compatriotas. Fue agradable ver que los medios de comunicación y los políticos son cada vez más cuestionados y que cada vez más los vemos como lo que son, empresas y personalidades que solo velan por sus intereses y no tienen problema de lucrar con el sufrimiento ajeno. De igual forma, la sociedad creó nuevos símbolos de heroísmo, aunque en este caso no fueron solamente humanos. Frida, la perrita rescatista, conocida en Oriente como Marina Chan debido a que los japoneses la llamaron así por su uniforme, se convirtió en la más brillante luz de esperanza de aquel día, y su labor nos conmovió a todos. Frida falleció en 2022 y de no haber sido por la pandemia, que nos hizo olvidarnos de cosas importantes para pensar en otras, estoy seguro de que su funeral hubiera sido uno de los más grandes en la historia del país. Hasta aquí el video del día de hoy. Me gustaría cerrar con una recopilación de imágenes que nos conmovieron sobre estos sismos y recordándoles que prevenir salva vidas, por lo que hagan caso a todas las indicaciones de los servicios de emergencia, esténse alertas por cualquier situación y tengan un bolillito a la mano. Y si ven que alguien no lo tiene, por favor, bríndenle uno. Yo soy Jesús Saucedo, nos vemos hasta el siguiente video, lunáticos del tiempo.
lindo, cielito lindo.